La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos en el Señor. Sirvan sentarse, por favor. Bien, mis amados hermanos, dando primeramente gracias a Dios por haber levantado nuestros pies de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, para así poder hoy en este día estar aquí delante de la presencia de nuestro Señor y poder recordar los estudios de nuestro Señor. Porque, mis amados hermanos, nuestro Señor todo lo ha dejado y ha expuesto para que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, solamente lo recordemos y tratemos de ponerlo en práctica. Pero, mis amados hermanos, gracias a Dios y gracias a mi hermano también quien me cede este lugar, para así poder, hermanos, ser participantes de las enseñanzas de nuestro Señor. Y así, mis amados hermanos, tratar de ayudarnos a encaminarnos en el camino del Señor. Porque hoy en este día, todos los que hemos venido con un propósito, una finalidad, mis amados hermanos. ¿Cuál es ese propósito, mis amados hermanos, que hoy día hemos venido a reunirnos en este lugar? ¿Perdón? Para poder alabar a nuestro Señor. ¿Qué dicen mis hermanas? Amén. Sí, mis amados hermanos. Y al finalizar el día, mis amados hermanos, esperando que cuando nos vayamos fortalecidos con el Espíritu de Dios, porque hemos tratado de escuchar algo bueno y hemos tratado de algo llevarnos, para que durante de los días de nuestra vida, mis amados hermanos, a través de ello nosotros podamos ayudarnos a encaminarnos. Bien. Vamos a ver en el libro de Proverbios, el capítulo 8, el versículo 34 y 35. Libro de Proverbios, el capítulo 8, el versículo 34 y 35. Amén. Miren, mis amados hermanos, bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare hallará la vida. ¿Y qué va a alcanzar? El favor de Jehová, mis amados hermanos. Ese es el propósito, mis amados hermanos, que el Señor levanta a nuestros pies de cada uno de nosotros, para que nosotros vengamos hoy en este día y alcancemos la felicidad, la bienaventuranza. Porque bienaventurado aquella persona, aquel varón, aquella varona que se ha esforzado para poder hoy estar aquí en este día, en este lugar, mis amados hermanos.
Porque durante los días de la semana, mis amados hermanos, nosotros hemos podido estar ocupados en nuestros quehaceres, en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos. Y a veces, mis amados hermanos, con ciertas dificultades, pero aún así, mis amados hermanos, el Señor nos bendice a cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy en este día, en el séptimo día, quiere que el Señor nos alleguemos a Él. Miren, mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos ante Él. ¿Para qué? Para que así podamos alcanzar el favor del Señor y seamos bendecidos y seamos prosperados en todo lo que nosotros podamos hacer. Esto, mis amados hermanos, es la voluntad de nuestro Señor para con cada uno de nosotros, en que el Señor quiere que nosotros así nos esforcemos para que Él también pueda ayudarnos y pueda bendecirnos y pueda darnos las fuerzas para que cada día de nosotros podamos encaminarnos en el camino del Señor. Esto, mis amados hermanos, nuestro Señor desea que toda la humanidad viva cabalmente perfeccionándose o esmerándose en unidad, en armonía y sinceridad y honestidad, sin distinción de raza, de idioma ni clase social, mis amados hermanos. Por eso, mis amados hermanos, y estos son estudios, mis amados hermanos, que desde cuando quizás hemos empezado a congregar y hemos escuchado estos estudios, mis amados hermanos, estos textos, que el Señor, hermanos, quiere que nosotros nos encaminemos unidos en amor, en un mismo conocimiento, en una misma enseñanza. Que no haya entre nosotros, mis amados hermanos, discrepancia, ni hermanos, que tal vez en nosotros, hermanos, haya tal vez ese resentimiento, esa murmuración, esa crítica. No, hermanos. De acuerdo según el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 10, hermanos, el Señor nos ruega a cada uno de nosotros en que nosotros cómo debemos de encaminarnos, cómo debemos de ayudarnos. Amén. Miren, amados hermanos, esa es la voluntad de nuestro Señor para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, hablaba, mis amados hermanos, a través del apóstol Pablo, que no hay entre vosotros disensiones, no hay entre vosotros, hermanos, discrepancia, no hay entre vosotros discordia, que todos hablemos, hermanos, un mismo parecer, en una misma mente nos encaminemos, en una misma enseñanza. Hermanos, pero sin embargo, hoy en día, el adversario, mis amados hermanos, está entrando en el pueblo. ¿Para qué? Para tratar, hermanos, de desencaminarnos, para tratar de apartarnos del pueblo de Dios.
No, hermanos, quizás tal vez llevando otra enseñanza, pero sí, hermanos, entre nosotros, sabiendo, hermanos, las contiendas, las disensiones. Por eso, hermanos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo. Veamos, hermanos, que nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 13. El libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 13. Amén. Miren, hermanos, por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, podáis resistir en el día malo. Porque el adversario, mis amados hermanos, está en cualquier momento buscando cómo tratar de ganar, cómo tratar de llevar también a su parte. No quiere que el ser humano se aparte de su lado, de su poder. A ver, veamos qué nos dice más adelante en el mismo libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 19, 20 y 21. Miren, hermanos, dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre en todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor del Señor, de Dios. Esto, mis amados hermanos, hoy en este día nos hemos reunido así, mis amados hermanos, para poder hablar y también para poder cantar salmos e himnos espirituales a nuestro Señor. Porque de esto, mis amados hermanos, de uno y otro, porque quizás hoy en día, de repente, hermanos, por el tiempo de nuestros hermanos que nos dan, no puede alcanzar, hermanos, para que todos podamos obtener parte para una predicación. Pero sí, mis amados hermanos, cantando, alabando a nuestro Señor, porque todos a veces, hermanos, no tenemos ese entendimiento para poder, hermanos, ese discernimiento para poder hablar, poder predicar. Pero, hermanos, para poder cantar, sí podemos cantar y poder alabarle, mis amados hermanos, hoy en este día. Ya que quizás, hermanos, durante los días de nuestra vida, los días de la semana, no podemos cantar, no podemos alabarlo, pero hoy día sí, mis amados hermanos. Veamos entonces qué nos dice más adelante, a ver. En el libro
En el libro de San Mateo, el capítulo 12, el versículo 25. La unión hace la fuerza, la división y la acepción de personas significa debilidad. Miren, amados hermanos, si nosotros, el pueblo, nos unimos para poder luchar, y así, mis amados hermanos, vamos a poder vencer también. ¿Pero cómo? ¿En disensiones? ¿En divisiones? No, mis amados hermanos, sino esforzados, hermanos, en un mismo parecer. Por ejemplo, hermanos, como ayer en la tarde se les dijo, hermanos, y dijo nuestro hermano pastor tiene la grande responsabilidad. Y justamente, mis amados hermanos, él es el quien dirige y el quien, hermanos, convoca lo que se tiene que hacer hoy en este día y los que se tiene que hacer, mis amados, y él es el que ora también por el pueblo. A ver, lecturemos, hermanos, lo que dijo San Mateo 12:25. Amén. Miren, hermanos, dice, Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y esto es bien cierto, mis amados hermanos. Pero nosotros, para poder vencer, para poder luchar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y como dijimos, hermanos, nuestro hermano pastor tiene la grande responsabilidad, es el quien vela por el rebaño. Hermanos, no porque lo diga, hermanos, quizás, hermanos, esto, pero nuestro hermano pastor, hermanos, es el quien convoca, hermanos, por ejemplo, el pueblo que tenemos que un sábado, siquiera, hermanos, así, un sábado siquiera al mes, todo el pueblo debe de ayunar. Presentar en sacrificio santo, agradable a Dios. Para que podamos, hermanos, encaminarnos en el camino de la obediencia al Señor. En amor, en temor, mis amados hermanos. Porque cuando no hay esto, mis amados hermanos, no hay ese esfuerzo, no hay esa lucha para poder nosotros, hermanos, tratar de vencer al adversario. Porque el adversario poquito a poquito nos va ganando, nos va venciendo. A veces, hermanos, cuando queremos ir el día sábado, el día viernes estamos ya con ese acuerdo, vamos a ir, pero el día sábado, hermanos, en la mañana de repente, una pequeña dificultad, un pequeño problema, y nos estancó el camino y ya no vamos. O de repente, hermanos, ese día la persona dice: hoy día es sábado por fin, voy a descansar, no voy a ir a la iglesia, pero voy a descansar aquí en mi casa nada más. Y nos quedamos en casa. El otro sábado me voy. Y hermanos, el próximo sábado es mucho más la lucha. Y cuando las luchas son mucho más, es mucho más dificultoso para poder, hermanos, esforzarnos y estar aquí delante del Señor. Porque, hermanos, se siente que el temor se va perdiendo. Y ese temor, hermanos, se va perdiendo cuando nos estamos dejando que el adversario nos gane. Sabemos, hermanos, que el día viernes en la tarde se recibe el día sábado.
Pero hermanos, a veces no se puede por ciertos motivos, porque el adversario nos está poniendo trabas. Hermanos, sabemos que se tiene que ayunar, pero ese día sábado no podemos ayunar. Porque si nosotros, hermanos, no ayunamos, no vamos a poder luchar contra nuestra propia carne. Porque el adversario, el mal, hermanos, está buscando la manera cómo tratar de desviarnos, cómo tratar de ganarnos y llevarnos nuevamente afuera. Y aún así, hermanos, a veces estando reunidos aquí entre el pueblo en la iglesia, de repente, hermanos, acá no ha sucedido, pero a veces sucede, hermanos, en diferentes lugares, que entre nosotros los hermanos predicadores, los hermanos conocedores de las Escrituras, hermanos, empezamos a contradecirnos. Empezamos, hermanos, el hermano con la hermana o el hermano entre hermanos, y empezamos, hermanos, en diferentes maneras la disensión. Eso no es parte del bien, hermanos, es parte del mal. Y no dejemos, hermanos, que el adversario de esta manera nos venza, nos gane. Cuando alguna cosa quiera ver, hermanos, doblemos rodillas y pedamos al Señor que ponga paz en nuestros corazones. Por eso, mis amados hermanos, decía, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir, hermanos. Porque el hermano, la hermana que estudia, hermanos, haya entendido el consejo de nuestro Señor. No hay que dejar, hermanos, fácilmente dejarnos llevar por estas cosas, hermanos, los deseos de nuestra carne. Porque los deseos de nuestra carne, hermanos, no solamente es, hermanos, ir detrás de los deseos, hermanos, pasionales, sino también, hermanos, en los pleitos, en las iras, las contiendas, las disensiones. Todas estas cositas, hermanos, nos conllevan al mal. Dice más adelante, en el libro de San Juan, el capítulo 17, el versículo 21, porque todas las personas o cristianos que desean servir al Señor deben poner sus confianza en el Altísimo para soportar las más severas pruebas, teniendo en cuenta que todas las provocaciones malintencionadas de Satanás y no dar cabida al maligno, albergando desunión, discordia y disensión y pleitos, más se tiene que demostrar sensatez y madurez espiritual en el Señor. A ver, lecturemos, hermanos, que nos dice San Juan 17, 21. Miren, mis amados hermanos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así, hermanos, nuestro Señor Jesús dijo, para que como tú, oh Padre, me enviaste al mundo, y yo en ti y tú en mí, así también para que ellos sean en nosotros. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que encaminarnos en amor, en temor del Señor, en unión. Esto, mis amados hermanos, el Señor nos ayude para que así de esta manera nosotros podamos encaminarnos. Veamos más adelante que nos dice en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 13.
Amén. Asimismo, nuestro Señor desea que todos nosotros nos volvamos a Él con sinceridad de corazón para recibir su amor. Hermanos, si en verdad en nosotros, hermanos, hay a veces estas cositas, hermanos, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, pero es necesario, hermanos, de perdonarnos para que así nos volvamos al Señor y todo lo que nosotros pidamos al Señor, hermanos, el Señor nos dé. Y si queremos que el Señor nos perdone, tenemos que perdonar para que el Señor también nos perdone, mis amados hermanos. Por eso, hermanos, dice el Señor, asimismo nuestro Señor desea que todos nos volvamos a Él con sinceridad de corazón. Esto, mis amados hermanos, y poniendo en práctica sus enseñanzas, sus consejos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, perfeccionándonos cada día más y más. Porque esto, mis amados hermanos, al entrar en el camino de la perfección, no es, hermanos, de hoy para mañana. Es un proceso, mis amados hermanos, que de día en día tenemos que ir poniéndolo en práctica, sus enseñanzas, sus consejos, todo lo que está escrito acá en estas láminas, para que a través de ello nosotros podamos encaminarnos y así de esta manera, mis amados hermanos, un día podamos llegar a la unidad de la fe. Esto, mis amados hermanos, veamos qué nos dice más adelante. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 12. Amén. Miren, hermanos, el maligno está tratando constantemente de sembrar desconfianza, malicia, enajenamiento en la grey. Con frecuencia estaremos tentados, pero si el cristiano se mantiene firme en el Señor, demostrando paciencia y confianza, orando sin cesar al Señor. Y esto, mis amados hermanos, como lo dice en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 1, 2 y 3 y 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del Señor, de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Eso, mis amados hermanos, el Señor quiere que todos nos encaminemos en humildad, en mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros en amor. Esto, mis amados hermanos, entonces nos dice más adelante: los cristianos que se entregan al odio y a la contención, dividiéndose en partidos o grupos, atraen sobre sí mismos desgracia inmediata
y destrucción para evitar problemas que altercan la fraternidad. Es necesario orar para evitar problemas que alteran la fe del Espíritu. Constante y buscar la ayuda del Señor mediante el Espíritu Santo. En el libro Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3. Amén. Miren, hermanos, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando nos unimos, hermanos, y tratamos de encaminarnos en amor y en el temor del Señor, ayudándonos unos a los otros a encaminarnos, hermanos, esto agrada al Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos entre nosotros, hermanos, a hacernos la disensión, hermanos, en vez de agradar al Señor, hermanos, estamos nosotros mismos, hermanos, tratando de buscar nuestro propio mal. Veamos entonces qué nos dice más adelante. En el libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 5 y 6. Libro de Romanos, el capítulo 15, el versículo 5 y 6. Amén. Amén. En consecuencia, es necesario que los cristianos reflexionemos para alcanzar la madurez espiritual y responsabilidad. A ver, lectura. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces dice,
Mas el Dios de la paciencia os dé de la consolación, os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordéis a una vocación, a una boca, y glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en unión, en armonía, de esta manera, mis amados hermanos, podemos agradar al Señor. Entonces nos dice más adelante: los fieles han de colaborar con el Señor, cada obrero ha de ser precisamente lo que Dios quiere que sea, construyendo su vida en acciones puras y nobles. Estamos viviendo en medio de los peligros de los postreros días. El libro de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 9. Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 9. Amén. Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justicia. Esto, mis amados hermanos, el Señor nos ayude para que así de esta manera, hermanos, podamos esforzarnos, así, hermanos, como hemos sido obedientes a la vida cotidiana que llevamos, sirviendo a veces, hermanos, en los deseos de nuestra carne al mal. También, hermanos, nos apartemos para servir en amor, en obediencia, en temor a nuestro Señor, para que entonces así, mis amados hermanos, sea manifiesto la gloria de nuestro Señor y de la justicia. Veamos qué nos dice más adelante en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 46. El libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 46. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, unidos, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Esto, mis amados hermanos, el Señor nos ayude para que de esta manera, hermanos, nosotros también nos esforcemos y podamos unirnos. Porque en aquel tiempo, mis amados hermanos, cuando nuestro Señor, los apóstoles, los profetas, hermanos, estaban allá en el oriente, hermanos, todos caminaban en amor, unidos, en una misma enseñanza, en una misma fe. Los apóstoles, mis amados hermanos, ellos iban predicando y todos los que oían, hermanos, vendían sus posiciones, se encaminaban de acuerdo, según, hermanos, el amor, la voluntad del Señor. Pero nosotros hoy en día, hermanos, quizás tal vez por ciertos motivos, hermanos, no lo podemos hacer esto, pero
Hermanos, hay que pedir al Señor que nos ayude para que de esta manera, hermanos, tratemos de encaminarnos también, hermanos, agradando al Señor, en amor y en temor del Señor. Bien, mis amados hermanos, mucho más hay que estudiar, pero hermanos, el tiempo también es limitado. Gracias a Dios, hermanos, por habernos ayudado para poder compartir estos estudios, y gracias a ustedes, hermanos, por su atención. Esperando, hermanos, que de repente tal vez en alguna cosa les ofendido, hermanos, me perdonen, y así también el Señor nos perdone. Y aquí con nuestro hermano encargado, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con todos vosotros, hermanos, en el Señor.